Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de lo que tramamos las feministas. ¿Saben dónde vamos a ir el día de hoy? A Coquimbo. Vamos a estar ahí en Coquimbo porque en el contexto de la revuelta social surge el bloque feminista Coquimbo, compuesto por varias mujeres, entre ellas hay 8 que son muy activas, pero son varias más y tienen vínculo además con diversas redes de la zona y del país. Vamos a estar ahí, una ciudad portuaria y de grandes desafíos feministas. Hoy nos acompañan y damos la bienvenida a FIFO, a Ceci y FA. Así pidieron ellas ser presentadas y por supuesto así lo respetamos. Así que un saludo cariñoso, movemos la manito, lo que ustedes gusten, a nuestras invitadas, FIFO, Ceci y FA. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, ya. Yo me emociono, me pongo nerviosa con cada una de las ediciones del programa, porque en tiempos tan duros, tan difíciles, tan desgarradores, poder tener información respecto de lo que hacen ustedes y otras organizaciones feministas de base en las distintas regiones del país, al menos a mí, me da fuerza, me dan ganas, potencia mi reverencia. Así que muy agradecida de parte de Radio Tierra y La Morada. Yo entiendo que iniciada la pandemia, ustedes identificadas con el lema "el Estado no me cuida, me cuidan las amigas", hicieron una campaña de recolección de alimentos para luego pasar a incorporar más donaciones, aportes monetarios, ropas, en fin. Tengo entendido que hasta ese momento, por así decirlo, las mujeres con las que ustedes trabajaban, ese mundo se amplió significativamente. El rango de mujeres, por así decirlo, que ustedes apañaban, ahora se amplió. Me encantaría que nos cuenten de esos 3 meses de trabajo que permitió apoyar, hasta donde entiendo, a unas 176 familias. Y eso, claro, me imagino debe haber fortalecido mucho vuestra colectiva. Así que ahora veamos quién parte, si FIFO, si Ceci, si FA. Ustedes mandan, ustedes dicen. ¡Chachán! Se produce el silencio. El suspenso. La FA es la experta en ese tema. Vamos, FA. Bueno, el año pasado, cuando iniciamos el tema de la pandemia, en realidad todas tuvimos roles bien fijos y estables hasta más o menos junio, que duró todo el proceso de la campaña. Que ahí ya empezamos a tener la cuarentena más fija allá acá en Coquimbo. En un inicio fue bien como traumático el asunto pandemia porque veníamos como bien con muchos proyectos para el 2020, con muchas ganas con el tema de la revuelta social, muchas proyecciones a nivel de bloque feminista y también con otras colectivas. Y cuando viene el tema pandemia, vivimos todo el proceso de tratar de reflexionar también cómo continuábamos nosotros organizadas como feministas en modo pandemia. Algo como muy único para nuestra generación y yo creo que también para varias generaciones acá en el país. Entonces fue todo un proceso de poder también leer otras experiencias, ir como viendo qué es lo que pasaba entre nosotras, entre las compañeras, en qué estaba cada una, porque todas estaban también rearticulándose a nivel doméstico, a nivel laboral, todos estaban con su proceso. Claro. Hasta que entre un grupo nos dimos el empuje de poder decir, ya hagamos algo. Y pasamos también como todo un proceso reflexivo, porque antes, previo a la pandemia, esta pega era bien asistencialista. Siempre tratamos de hacer pegas bien políticas y no solamente asistenciales, pero nos veíamos enfrentados a un contexto en donde teníamos que sí o sí estar apañando a mujeres y adultos mayores desde un ámbito que en la política se ve muy desde el asistencialismo. Pero el contexto era era ese en ese momento. Y ¿les pasó a ustedes, disculpa que te interrumpa un minutito, les pasó a ustedes, porque hay otras organizaciones que nos han señalado que a partir de la pandemia se encontraron con un nivel de extrema pobreza y pobreza que no necesariamente todas conocían? Uno siempre sabe de gente con dificultades económicas importantes, pero otra cosa es lo que develó, lo que mostró, las casas que necesariamente se abrieron para mostrar niveles de pobreza que no habíamos visto. ¿Les pasó eso a ustedes?
que les sorprendiera ese nivel de necesidad? Yo creo que como el núcleo más duro que estuvo como aunando las voluntades de la gente del bloque y la gente que no era del bloque, que eran puras mujeres y disidencias, no. Porque ahí hay, bueno, la raíz de la mayoría de la gente más activa es de poblaciones, es de pobreza, de situaciones familiares vulnerables, entonces no fue como sorpresivo, se sabía y se vivió quizá desde el nido, pero sí yo creo que esa sensación se extendió a mujeres que quizás no tienen sus raíces en estos orígenes, pero sí comparten el poder hacer redes y colaborar desde el feminismo en este tipo de actividades. Y empezamos a articularnos a nivel territorial en primera instancia. Había muchas mujeres que simpatizaban con las pegas que habíamos hecho durante la revuelta social como bloque, mujeres que quizás no se veían tan... Se te anduvo pegando el internet. Son fuerzas que nos están impidiendo la comunicación. Vamos de nuevo con esa... Es el último minuto nomás que nos estabas contando de que a una organización pertenecen mujeres de escasos recursos económicos, por lo tanto no necesariamente les sorprendió la pobreza en Coquimbo a partir de la pandemia, pero que también pudieron llegar a un sector de mujeres aún más complicadas en su quehacer cotidiano. Ahí vamos. Yo creo que lo que más sorprendió en ese momento, más que la situación de las mujeres, la situación de los adultos mayores. Ahí también el perfil de nuestra ayuda se amplió a familias de adultos mayores o adultos mayores hombres y mujeres, porque en un inicio eran mujeres en situación de maltrato o con problemas de precarización económica. Y ahí se nos amplió y empezamos a colaborar y ahí más mujeres se sumaron y al final hicimos un grupo en donde cada una tenía su función, pero además empezamos a colaborar con otros temas, con otras colectivas que también hacían acopios de ropa, acopios de alimentos para campamentos, y ahí entre todas las organizaciones, más allá de nuestras diferencias de la trinchera que nos paremos en el feminismo, empezamos a colaborar en conjunto. Cuéntame, ¿y por qué terminaron con eso? ¿Ya no lo hacen o lo continúan haciendo? Porque hasta donde yo entendí solo duró 3 meses, pero puedo estar equivocada. Es que después, en esos 3 meses había cuarentena total en Santiago, pero nosotros frenamos cuando acá el PIC en la región empezó a ser mucho más alto. Ahí ya las colaboraciones ya no teníamos permiso de las mismas medidas que se tomaron en pandemia. Ya. Y bueno, nosotros también participamos, no fueron solamente con acciones. Tal vez para darle la palabra a las compañeras tuyas, ¿cuánto potenció a la organización, a las organizaciones feministas, al bloque feminista de Coquimbo este trabajo? Porque a veces cuando uno se enfrenta a esa realidad tan brutal, tan desgarradora como es la carencia de recursos básicos, replantea algunas cosas en el alma, en la cabeza, en las organizaciones. ¿Algo que decir, FIFO y Ceci? La verdad es que en un comienzo nosotros sentimos que la pandemia nos tiró abajo, porque íbamos, como contaba la FA, como súper viento en popa, estábamos realizando justo lo que nos gusta a nosotros, que es un trabajo mucho más político, mucho más en terreno, juntando a las compañeras, involucrándolas en discusiones políticas que antes no se habían desarrollado acá y que eran profundas. Y de pronto llega la pandemia y nos enclaustró de alguna forma. Pero siento que a pesar de lo horrible que fue la situación, porque en Coquimbo la precarización normal es muy terrible, pero la pandemia lo que hizo fue agudizar aún más los contextos vulnerables que acá abundan. Entonces yo siento que de alguna forma lo que nos permitió toda esta campaña fue llegar a familias que jamás se hubiesen enterado que nosotras existimos, porque están en un momento de necesitar
primero solventar los problemas diarios de sobrevivencia. Entonces es súper difícil para esas mujeres, especialmente que están tan precarizadas y tan abandonadas del Estado, ponerse a pensar en política, porque además no han tenido el espacio para sentarse y darse cuenta de que todo lo que nos pasa es política. Y siento que desde una trinchera súper humana nos tocó llegar a sus casas y yo siento que muchas de ellas que jamás nos hubiesen conocido en otra forma se dieron cuenta de que en realidad solo el pueblo va a ayudar al pueblo y que el feminismo, que para ellas era algo tan distante, que nos dijeron muchas oportunidades en las que llegamos a las casas, las mismas mujeres o los mismos adultos mayores nos dijeron: nunca pensé que iban a ser ustedes las que llegaron antes que el Estado a dejarnos comida. Claro, uno se siente contenta, empoderada, digna, consecuente, pero es muy doloroso que el Estado no llegue. Y lo otro que me parece muy interesante de lo que tú comentas, Fifo, es el hecho de que más de alguna organización feminista tiene un trabajo interno potente, particularmente cuando van recibiendo la demanda de mujeres que están muy mal con sus compañeros en la casa, viviendo situaciones de violencia, otras por un mal aborto, en fin, no hay tantas circunstancias. Pero la pandemia, con este trabajo que ustedes hicieron en Coquimbo, ustedes como bloque feminista de Coquimbo, necesariamente las saca de ese centro de la organización, porque los territorios que ustedes hacían, que eran muy activas, eran de otra envergadura. En cambio ahora, como dijo la señora, que sean las propias feministas las que llegan antes del Estado, abre mucho al feminismo también y nos produce muchas reflexiones. Sí. ¿Quieren agregar algo más? Porque nos acerca, sí. Nos acerca como seres reales, porque de pronto hay una gran parte de la población, especialmente femenina, que siente que nosotros, todas las feministas, estamos en una esfera distinta, sumamente elitista, o de pronto demasiado académica, y sienten que somos entes distintos, que no somos igual que todas, que era lo que nosotros decíamos. Pero ¿y ustedes de dónde vienen? Y nosotros decíamos: nosotros somos igual que ustedes, solo que organizadas. Sí. Claro, claro. Hay un prejuicio, mira, cuando yo era joven, que créanme que alguna vez lo fui, se decía que en la Unión Soviética se comían los niños, las guaguas, que era terrible lo que pasaba, y nunca, ¿quién se va a comer una guagua? Y aquí con el feminismo me parece que pasa lo mismo. Que a vuestra generación le ha tocado mucho desarmar ese prejuicio de que las feministas son antihombres, son todas feas, a todas les ha ido pésimo en la vida, no le quedó otra que juntarse entre mujeres, que no tenemos vínculo con la sociedad. Si estás en Estados Unidos, te dicen que tu feminismo viene de, no sé, de Europa. Si estás en Europa, que viene de Estados Unidos. Si estás en América Latina, que viene una parte. Siempre está ese prejuicio de que el feminismo no está enfrentando los desafíos que los países tenemos, ¿no? Entonces, claro, esta es una oportunidad también para desnudarse, mostrando quiénes somos. ¿Les parece si vamos a ver unas imágenes? Porque tenemos registros audiovisuales que ustedes mismas nos enviaron. Todo el equipo de Lo que Tramamos las Feministas lo agradece, para que podamos verlas a ustedes en lo que fue ese inédito 8 de marzo pasado. Vamos por ese registro que ustedes mismas nos enviaron. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Cada chilena marchando en la calle por las invisibles niñas en Sename, por todas las madres que buscan sus hijas, gritamos con fuerza, estamos unidas, gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, ¿qué? Respondemos todas. Soy Antonia, soy
niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Bueno, la verdad es que cuando uno ve estas imágenes tomadas por ustedes, cuando ve esa vitalidad, esa fuerza, esa subversión, esa certeza de que el mundo público nos pertenece y que tenemos todo el derecho a ocuparlo, y a mí por lo menos me da una fuerza gigantesca. Por eso les quería preguntar, porque el 8 de marzo pasado, entre otros, tuvo de inédito que la manifestación se hizo en Coquimbo, normalmente se hacía en La Serena, y eso permitió que ustedes hayan sacado cuerpo, espíritu, ganas, todo para afuera. Es bastante inaugural. Por eso me gustaría ver si nos pueden contar un poquito los desafíos que para ustedes implicó el pasado 8 de marzo, Día Internacional de Nosotras las Mujeres. Vamos a ver si escuchamos un ratito a la Ceci. Vamos, Ceci, ingrese al micrófono. Nosotros, este es el segundo 8 de marzo en el que estamos tratando de organizar Coquimbo, y este, en particular, 2021, nos significó una evolución total desde la primera vez que lo hicimos, que fue el 2020. Nosotras partimos tratando de convocar la marcha en 2020. Y este año lo que hicimos fue sumarnos a las convocatorias que hubiesen y nosotras proponiendo algún tipo de intervención nuestra como bloque, pero sumándonos a la convocatoria que hubiesen. Y en esa intencionalidad terminamos convergiendo con otras compañeras que también estaban tratando de organizar, de convocar, y surgió una marcha muy distinta porque hubo una preparación previa en la que todas las colectivas, incluyéndonos, sabíamos a lo que íbamos, y luego hubo un lenguaje en el que no hacía falta hablar y todas sabíamos para dónde íbamos, cuándo intervenía una, qué es lo que íbamos a hacer. Y en realidad el año pasado también hubo marcha en Coquimbo, pero pasa que la marcha de Serena se vive más con efervescencia de carnaval, y que era lo que nos pasaba a nosotras, que queríamos cambiar esa identidad, esa idea de que se marcha genial en La Serena y en Coquimbo la marcha no es tan buena. Entonces este año, tratando de darle un énfasis distinto a la marcha, terminamos siendo, yo diría que más que el 2020, pero con una identidad particular que nos dio una sensación de que éramos toda una única manada en la marcha 2021, que fue una complicidad. Fuimos en un momento todo un aquelarre juntos, y después cada una estaban marchando a su ritmo, pero todas juntas. Y eso no se sintió el 2020. Mira, a propósito de lo que señalas, te escucho con mucha atención. Hablas de las colectivas feministas. ¿Hay muchas colectivas feministas en Coquimbo? La verdad es que yo siento que para los chicos que en la ciudad igual hay harta, pero terminamos siendo siempre las mismas compañeras que vamos transitando. Claro. Y hay varias compañeras que están en otras colectivas que luego se unen y ahí nacen nuevas. Y en los tiempos de latencia de actividades, generalmente nos vamos encontrando con las mismas. Y cuando vamos a organizar, terminamos siendo siempre un equipo más o menos grande, donde nos repetimos siempre las mismas caras, pero hay harta y trabajando desde varios enfoques distintos. Y además están las autoconvocadas. Y acá en Coquimbo son súper potentes. Claro, las autoconvocadas son aquellas que van a la marcha. Me da lo mismo si pertenezco o no a alguna organización, si me inscribí, no me inscribí. Soy mujer, el Día Internacional de las Mujeres me pertenece y las demandas del movimiento feminista las hago mías. Claro, yo no se va topando con las conocidas. Yo me acuerdo, fíjate, un momento como de tránsito en que íbamos las feministas de La Morada y de varias otras organizaciones convocadas por el MEMCH. Íbamos al 8 de marzo y de repente habíamos algunas que llevábamos un lienzo por la despenalización del aborto y nos miramos entre nosotras y ni una tenía la capacidad de embarazarse a esa edad, ya estábamos todas vejetes como para eso. Entonces dijimos, no, ¿sabéis qué más? Yo no agarro más el lienzo, si no entran chiquillas jóvenes aquí cuyos cuerpos están enfrentados como único cuerpo de la humanidad, como somos las mujeres, a un posible embarazo que no queremos. No, ¿sabéis qué? Nada que... Y lo que es ahora, cuando yo salgo el 8 de marzo, no conozco casi a nadie, porque son maravillosa la masividad que ha adquirido.
el movimiento feminista. Hay un detalle que yo quiero profundizar respecto de lo que ustedes hicieron en Coquimbo este último 8 de marzo, porque entiendo que la marcha terminó con un círculo de potentes mujeres feministas, brujas, con un fogón, con un caldero al medio, ahí donde ustedes estaban, y ahí quemaron la imagen simbólica de un juez, dada la brutal justicia o mala justicia que hemos tenido en el país, y también cosieron en la olla un pene violador. ¿Cómo reaccionó la gente que pasaba por ahí con ese tipo de acción? Porque entiendo que el caldero para ustedes está pasando a ser una estrategia política de calle, ¿no? Ese momento de la marcha fue la mitad del todo el proceso y de la jornada de la movilización. De hecho, la movilización terminó como a las 10 de la noche, estábamos en las casas, terminó como a las 9 en la carretera. Se inició desde las 12, desde la mañana, después las 12, las 4, después las 6, las 7, habían actividades, y llegamos, y esa intervención era la propuesta de una colectiva, que es la colectiva Las Papayas. Las Papayas. Y que la suma a las diversas intervenciones de las otras colectivas y del bloque, y en lo de la ronda que se hace en torno a esta quema del juez y del pene y esta idea del caldero fue totalmente espontáneo. Fue un proceso que surgió en la marcha porque nosotros, una de las como consignas que tuvimos las distintas colectivas y el bloque feminista fue que la marcha al final tiene vida propia. Entonces las manifestaciones que hagan las distintas colectivas, las distintas autoconvocadas, se despliegan. Nadie va a estar ahí como controlando esto sí, esto no. Y en función de eso, de repente todas, por eso es tan valioso el registro, porque denota ahí que de repente todas estaban en una ronda y ahí la gente del supermercado, esa esquina es súper clave porque está el supermercado y el mall. Salía a mirar, pero las reacciones eran bien como más de admirar la situación, más que reclamo o algo así. Además que había tanta gente como sumada a la marcha y a la intervención que en realidad nunca reconocimos como algún rechazo o gente que se veían todos incluidos, todas y todas estaban incluidos en el proceso. ¿Les gustó la experiencia de caldero? Sí, perdón, disculpe. De hecho, hay un momento que es importantísimo para nosotras, que la que mejor lo vio fue la Cecilia, que fue el caballero que estaba grabando. Se bajó una persona de su vehículo y empezó a tocar la bocina. Era un hombre de unos 35, 40 años. Y empezó a tocar la bocina de su camioneta. Y empezó a grabar y empezó a llorar. Y estábamos cada uno viviendo ese momento a su propio modo. Entonces me quedé con la sensación de que estábamos llegando a las personas que iban a sentir que estábamos llegando a la gente, porque esta persona solo estuvo ahí en el momento apropiado. Nosotros organizamos con horario y todo, pero siempre el horario es tentativo. Entonces en realidad llegamos a esa esquina en el momento en el que nos cruzamos con esta persona y de algún modo significamos para él cuál habrá sido su historia. Y así fueron muchos rostros. Entonces nosotras también estábamos tratando de tener registro gráfico y yo estaba con otras compas tratando de tomar registro de las personas, de las escenas, y ahí nos tocó ver el impacto y cómo llegábamos a cada una de las personas que estaban ahí y que no nos esperaban, pero que no vivimos, no tuve a diferencia del 2020, no tuve la oportunidad de ver rechazo, todo lo contrario. Mira, claro, lo que pasa es que hay mucha gente que observa y conecta con su hija que fue violada, con su hermana que murió de femicidio, con su, no sé, con una compañera de trabajo que llegó moreteada entera. O sea, ya hay situaciones muy acumuladas y la gente de alguna u otra manera está reaccionando fuera del espacio privado. Tenemos más registros, porque ellas son así, ellas actúan y filman, salen a hacer algo y sacan fotos, afiches. Vamos a los registros que nos han enviado a nuestro equipo, que agradecemos muchísimo, el bloque feminista de Coquimbo, con quien hoy estamos conversando. Vamos por esos registros.
los registros, a mí me emocionan mucho los registros porque es distinto escuchar solo la voz, y eso que yo soy mujer de radio, llevo 1000 años haciendo radio, pero ver las imágenes, ¿no? A todo el equipo nuestro nos conmueve cualquier cantidad, así que muy agradecida por esa generosidad vuestra de enviarnos todo ese material. A veces uno plantea que hay muchos feminismos en el país, que el movimiento feminista es un movimiento amplio, que incorpora diversos modos de ser feminista. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Absolutamente. Estamos De de acuerdo. hecho, Entonces me encantaría saber cuál es el feminismo de ustedes, si se pudiese decir así en 2 palabritas, porque el tiempo nos está pillando, pero para saber más o menos, cuando uno dice hay mucho feminismo, bueno, ¿cuál es el de ustedes? ¿Eso lo han reflexionado? Cuéntenos un poco. ¿Cómo es el feminismo del bloque feminista de Coquimbo? ¿Qué es lo que las diferencia de otras organizaciones, colectivas, bloques, en fin? ¿Alguna palabra? A ver, yo creo que voy a intentar. Si algo se me escapa, me ayuden. Obvio, claro. Yo siento que nosotras nos caracterizamos por varias cosas que son las que de hecho tenemos en todas nuestras redes. Nosotras, a pesar de que es bastante lógico, no siempre es así. Nosotras siempre decimos que nosotras nos movemos en relación de un feminismo que sea sobre todo apartidista, no apolítico, porque no nos movemos por la política es lo que hacemos hoy aquí, pero sí apartidista, antirracial, sí, antirracista, obviamente apoyado en la diversidad. Nosotras no somos trans excluyentes, jamás lo hemos sido y espero que nunca lo seamos. Obviamente somos anticapitalistas, yo siento que si te mueve lo social no voy a estar en esa línea. ¿Qué más me va? ¿Alguien quiere complementar algo más con lo que ha dicho la Ceci? ¿Cómo? Separatistas, es una organización separatista y solo mujeres, o cuerpos de mujeres, por así decirlo, ¿sí? Sí. Ya. Claro, es que es importante hacerse esa pregunta. ¿Qué tipo de feminismo es al que yo pertenezco, el que estamos construyendo a partir de la reflexión de las prácticas que se van desarrollando? Ay, me da tanta lata el asunto del tiempo. Me han dicho que nadie sabe en Coquimbo exactamente quiénes forman parte del bloque feminista de Coquimbo. De hecho, yo pensé que ustedes iban a venir encapuchadas. De hecho, lo conversamos en el equipo. Oye, ¿y las tías van a estar encapuchadas, las compañeras del bloque feminista de Coquimbo? Y no sé, una de esas. ¿Y yo cómo lo hago? Dije yo, me pongo la cara, me pongo la capucha. Pero claro, sería un show de mi parte porque no lo suelo ocupar. Si bien entiendo perfectamente por qué algunas mujeres lo ocupan. ¿Nos pueden explicar aquello de no tener caras visibles en Coquimbo, pero sí el accionar del bloque feminista de Coquimbo? ¿Me pueden explicar un poquito aquello? Sentí que quería hablar la FA, pero sí. yo voy a tratar de explicarlo. Ya. Pero lo que pasa es que nosotras, en realidad, las que articulamos y las que conocemos personas en la calle y las invitamos, generalmente somos nosotras tres, que podría decirse que somos las caras más visibles del bloque. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que nosotras también, una de nuestras particularidades es que somos un conjunto de autoconvocadas, que tratando de ver de qué manera nos articulamos, conformamos un bloque. Entonces, en realidad, cualquier persona, cualquier compa que quiera sumarse, lo es, porque así somos y fluimos también. Entonces, hay personas que son del bloque y luego no están, luego sí están. Entonces, un poco esa es la idea del bloque, que es para todas las compas que no encuentran un espacio, y la verdad es que nosotros tampoco somos el bloque. Nosotras somos en estos momentos las que estamos articulándolo, pero nosotras todo el tiempo sentimos que el bloque fluye solo. Y por eso, con timidez, todas nuestras iniciativas han nacido siempre con timidez. Por ejemplo, nuestras primeras acciones no las grabamos. Todo nació así, básicamente súper espontáneo. Y de a poco empezamos a sentir que era importante ir teniendo registro y ir dándole un poco de identidad a nuestras acciones por lo mismo, para que no quedara en algo que nacía y moría. Entonces le fuimos dando vida al bloque, pero el bloque vive solo, no lo hacemos nosotras.
Y eso es un poco lo que tratamos de explicar cuando decimos que el bloque no tiene personas con nombre y apellido integrándolo. Es interesante eso, cómo hay líneas de acción, ¿eh? que tienen aspectos en común. Me hicieron recordar 1983 en Chile, en La Morada, cuando estábamos debatiendo la necesidad de tener una organización feminista. Y Julieta Kirwood Bañado, feminista nuestra que estaba viva en aquella época, dice, yo le pondría movimiento feminista. Otras dijeron, pero ¿cómo le va a poner movimiento feminista a una organización? Es que no hay otra organización que se llame feminista en Chile, dijo Julieta el año 83. Por lo tanto, si le ponemos movimiento feminista, que ingrese la que quiera. Si da lo mismo, ¿entendís? Todas caben adentro del movimiento. Y bueno, esa es la razón por la cual no existe un nombre específico a las feministas que nos reuníamos en torno a La Morada dentro del movimiento. Me hacen recordar aquello. No me puedo ir de lo que tramamos las feministas con ustedes hoy día, sin que me cuenten un poquito al menos, de dos casos que ustedes las ha removido mucho, lo han tomado, como es el caso de Melissa y de Romina. Pero antes, vamos por registros. ¡Alta Melissa! ¡Melissa! ¡Escucha! ¡El pueblo por ti lucha! ¡Melissa! ¡Escucha! ¡El pueblo por ti lucha! ¡Melissa! ¡Escucha! ¡El pueblo por ti lucha! ¡No estamos todas! ¡Alta Melissa! ¡No estamos todas! ¡Alta Melissa! ¡No estamos todas! ¡Alta Melissa! ¡Melissa! ¡Escucha! ¡El pueblo por ti lucha! ¡Melissa! ¡Escucha! ¡El pueblo por ti lucha! ¡No estamos todas! ¡Alta Melissa! 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 ¡Melissa! ¡Escucha! ¡El pueblo por ti lucha! ¡Melissa! ¡Escucha! ¡El pueblo por ti lucha! Hemos vuelto con las imágenes que nos han aportado y que agradecemos muchísimo, muchísimo. Todo el equipo de lo que tramamos la feminista agradece ese material que nos envían porque permite ver en terreno, in situ, a las organizaciones con las cuales estamos conversando. A ver, cuéntenos un poquito de Melissa, de Romina. No sé si partimos por Melissa, por Romina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la FIFO, la CESI y la FA? Con Melissa, bueno, hay una compañera que trabaja también muy aliada con el bloque, que es una compañera que está a cargo de Justicia para Melissa, que ella es parte de un sindicato honorario, pero como de un ala feminista del sindicato, que es quien se contacta con FIFO en su momento para poder iniciar y dar cara de alguna forma a todo este proceso de lo que ocurrió con Melissa. Sobre todo desde el feminismo, porque hay temas en la investigación del caso de Melissa que están quedando bien como asolapados, que tiene que ver con que Melissa también sufrió abusos durante su infancia. Más allá de quién la asesinó, hay una situación de vulneración de derechos del niño, de la niña en este caso, que tienen que ver con las luchas del feminismo actual. Y ahí Melissa se es contacta. una mujer que fue asesinada. Melissa es una mujer que fue asesinada, una niña que fue asesinada y dentro del concepto del femicidio. No. Hasta el momento la investigación está dando cuenta de que fue su madre, pero vivió en una situación, en un contexto, en un entorno familiar donde hay situaciones de abuso que hoy día no están muy esclarecidas en la investigación. Entonces, en ese marco, las feministas nos involucramos y especialmente a partir de la compañera acá de Justicia para Melissa. Ahí el bloque empieza a colaborar en actividades y en lo que en realidad nos pidan. O sea, al final, más que la organización del bloque así imponiéndose o mostrándose, al final el contexto lo que nos va como solicitando estar. Por eso yo creo que tiene sentido lo que decía la Ceci con lo que es el bloque. Pero ahí todo el proceso siguiente, que le comentaba que todo el proceso como más activo estuvieron las chiquillas, la FIFO y la Ceci. A ver, ¿quieren complementar algo o pasamos
¿O pasamos al caso de Romina? Para complementar únicamente en relación al caso de Melissa, como bien decía la FA, a nosotras se nos acercaron para pedirnos apoyo con difusión porque era el caso de Melissa estaba pasando muy solapado, como dijo la FA, acá en la región, y hubo una sensación de injusticia momentánea, se apagó, avanzamos y todo el mundo quedó sintiendo que había que hacer más. Y ahí el bloque estuvo con las puertas abiertas para aportar de la forma que fuese posible y en su momento fue con difusión, con video, pero hay otra agrupación que se llama Justicia para Melissa, que son los que se están organizando para llevar toda esta suerte de campaña de lucha y en la búsqueda de justicia. Eso más o menos en relación a Melissa, y todavía está la causa en investigación, está la mamá de la niña en prisión preventiva como la principal sospechosa de haber cometido el asesinato. Pero está quedando al margen el hecho de que la niña sufrió situación de vulneración desde que era muy pequeña. De hecho, es un tema que nos han preguntado directamente. ¿Por qué ustedes se involucran en el tema de Melissa si es un parricidio? Y la verdad es que nos involucramos porque la muerte de Melissa es un cúmulo de hechos que llevaron a esa familia en una situación tan horrorosa. Melissa no fue solo asesinada, Melissa vivió toda una vida de vulneraciones reiteradas de parte del sistema, de parte del colegio, de parte de todos los que supieron que en algún momento estaba pasando algo y no hicieron nada. Por lo tanto, si nosotras no lleváramos su lucha, ¿quiénes seríamos nosotras? Es muy cierto eso. Siempre en un caso de abuso hay muchas instituciones involucradas en la medida que no actuaron de ninguna manera. Vamos al caso de Romina. Cuéntenos así en breve, ¿cuál es el caso de Romina? Bueno, el caso de Romina llegó a nosotras en el mismo mes que el caso de Melissa, lo que hizo fuera muy estresante todo ese tiempo. Y pasa que Romina es una niña que vive en Renca y que es familia directa de una de las chiquillas que también participa del bloque. Y nos llamó una noche desesperada porque nos dice que a su sobrina la habían tratado de matar. Así nos involucramos nosotras en el caso de Romina y fue sumamente extraño porque ella viviendo en Renca, en Santiago, no tenía cerca a nadie que la apañara, tampoco tenía un colchón familiar que acudiera a ella, no conocía gente feminista, estaba súper sola. Y nosotras empezamos a articular desde Coquimbo el buscar formas de ayudar sin saber ni siquiera qué era lo que pasaba. Entonces al comienzo nos comunicamos con ella, fuimos la primera persona con la que ella habló y la verdad es que fue muy terrible conversar con ella, todavía, incluso en el hospital, todavía no salía de alta Romina cuando nos comunicamos con ella y su ex intentó asesinarla, la apuñaló. Su expareja. Sí, su expareja, el papá de sus dos niñas. La violentó a las 3 en casa cuando estaban solas ese día. Ella ya lo había echado hacía mucho tiempo y él nunca estuvo conforme con la resolución de ella y tratando de convencerla que volvieran, aun cuando él ya tenía pareja hace más de un año fuera de la casa. Quiso convencerla de volver y como ella no quiso, se metió a la fuerza y la apuñaló a ella y agredió a las dos niñas. Y a ella la mano izquierda le rebanó los dedos en un momento en el que él intentó apuñalarla en el pecho y ella se sujetó del cuchillo para evitar la muerte en realidad. Le hizo bolsa la mano y la dejó con puñaladas en las piernas y en otro lugar. ¿Y por qué no fue tan importante? ¿Por qué fue tan importante el haber participado de eso? Porque en realidad como el sistema no te colabora, en el momento en el que Romina estaba más vulnerable, no tenía nadie que la apoyara. Y como ella no estaba exigiendo nada se le dio. Ella necesitaba como primera cosa que el traumatológico le revisara sus manos, que se articulara el circuito de femicidio frustrado y no había sucedido nada. Nos demoramos como 5 días en que
más o menos, sin que la Cernamec nos escuchara y nos atendiera para generar el circuito de femicidio frustrado que debería haberse actuado inmediatamente el día en que sucedieron los hechos. No pasó. No se le dio ni siquiera el botón de pánico, no se le hizo nada, ni siquiera tenía ella acompañamiento legal. No pasó nada. Entonces, nosotras desde Coquimbo generamos una red con otras feministas que no conocíamos de Santiago y se generó un chat, un WhatsApp que ahora parece que degeneró agradablemente en otras organizaciones feministas allá. Y estas mismas cabras, un poco como empujadas por nosotras, empezaron a colaborar con Romina también y hacer el acuerpamiento que nosotras desde acá no podíamos hacer. Entonces se generaron campañas de alimentos, de plata, porque necesitábamos que ella tuviese cómo alimentarse si tenía 2 niñas en casa y estaba absolutamente vulnerable y además en una condición física horrorosa. A través de estas mismas chiquillas fue que pudimos acceder a un grupo de Facebook que son las feministas técnico-profesional, que hoy nos permitieron llegar a una traumatóloga que fue la primera persona que atendió a Romina ya 15 días pasados del ataque, cuando ella no la había revisado nadie. Y Romina esa noche, la noche del ataque, tuvo un paro cardíaco, casi falleció por anemia grave, aguda, porque se estaba desangrando en la calle. Y a todo esto, sus lesiones fueron catalogadas como leves, sí, lesiones leves. Por lo tanto, ella ni siquiera tenía derecho a pedir que apresaran a este tipo. ¿Me puedes aportar con la parte legal? Todo tiempo el victimario de Nos queda medio segundo, pero todas quienes estamos viendo lo que tramamos las feministas queremos saber más, así que en ese medio segundito a ver si puedes sintetizar frente a un caso tan desgarrador. Tuvimos que activar todo Chile para empezar a hacer campaña de difusión para lograr dar con el agresor que se había dado la fuga, y conseguimos llegar a las redes, a todos, y más o menos la semana conseguimos que él lo tomaron detenido. Y de ahí para adelante la Romy le ha ido bien en todo y ahora está solicitando su pensión de gracia y... Logramos que la operaran. Sí, logramos que la operaran y ahora el agresor está en prisión preventiva porque le habían dado arresto domiciliario en un inicio. Así que pudimos activar y proteger realmente a la Romy. Yo espero que la Romina esté viendo el programa. ¿Te imaginas que esté ahí? Hola Romina, un abrazo. Qué regalo poder incluirla en el movimiento feminista, habiendo tenido la experiencia brutal, pero sabiendo que no estaba sola. Es muy fuerte. Hoy, compañera, usted no está sola, compañera. Acuda al movimiento. Y hoy Romina es una de las que está articulando Renca en el movimiento feminista. Sí. Ahí tiene. Romina, te mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo de La Morada, Radio Tierra, que tramamos en la feminista, y a nuestras compañeras del bloque feminista de Coquimbo, un abrazo enorme. Esto ha sido solo una leve pasadita por todo el accionar que ustedes tienen en la zona, una organización que se define como apartidista, antirracista, trans incluyente y anticapitalista. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Aplaudámoslas a ustedes, apláudanse por favor, porque realmente se han pasado. Muchas gracias. Qué fuerza que transmiten, muchas gracias, y vamos a volver a estar juntas en alguna esquina del feminismo chilensis. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Felices. Chao, chao. Gracias.